Un sentimiento es un estado de ánimo, una disposición emocional que podemos tener hacia un hecho, una cosa o una persona. Tanto así como el cuerpo, el alma y el espíritu, me atrevo a creer que nosotros los seres humanos somos una composición de sentimientos. Por lo tanto, entonces Dios nos enseña y nos capacita para que podamos tener una actitud autónoma, totalmente independiente de los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son muy inconstantes y muy variables. La persona se siente bien hoy y mañana se puede sentir mal. La persona puede sentir amor, pero puede sentir odio. La persona puede sentirse aceptada, pero puede sentir rechazo. La persona puede sentir cariño, pero puede sentir también indiferencia. La chica puede sentir seguridad, pero también puede sentir incertidumbre. La persona puede sentirse acompañada, pero también se puede sentir sola en medio de una multitud. Entonces, ¿cómo luchamos nosotros? Porque los sentimientos son muy inconstantes y muy variables. Y yo soy de lo que creo, tomando en cuenta de esto, de que los sentimientos son inconstantes, son cambiables, que una de las tragedias más grandes que puede experimentar o en la que puede caer un hombre de Dios o una mujer de Dios es acostumbrarse a depender de los sentimientos. Si el reino de los cielos se manejara por sentimiento, yo le aseguro que no existiera iglesia en la tierra. Porque el día que no sintiéramos orar, no oráramos. El día que no se sienta a predicar, si nadie aprendió este principio, el día que no sienta a predicar, el predicador no va a predicar. El que canta, el día que no sienta a cantar, no va a cantar. Producto de un sentimiento. Y creemos que para hacer ciertas cosas nos tenemos que sentir bien. Porque si la hacemos sin sentirlo, estamos siendo hipócritas. Esa es una de las mentiras más grandes del infierno y lo que Satanás ha traído al corazón de la gente. Pero no en todos los tiempos he tenido el mismo ánimo, el mismo deseo de hacerlo. Pero he entendido que esto no se basa en sentimientos, sino en compromiso. Cuando la gente aprenda a vivir por compromiso antes que por sentimiento, le aseguro que todas las cosas que el mundo te quiere decir que son imposibles, las vas a alcanzar. ¿Por qué hay multitudes de matrimonios en el día de hoy y de relaciones que se destruyen? ¿Sabe por qué? Porque basan su amor en un sentimiento antes que en un compromiso. Y el tipo que acostumbraba a mandarle un WhatsApp, un mensaje, una nota de voz a su chica, todos los días en la mañana la despertaba diciendo: tú eres la mujer más hermosa que yo he conocido en toda la historia, eres la más linda de todo el universo, te amo con locura, no te cambio por nada. El sábado en la noche pasó una situación incómoda, un sinsabor. Algo ocurrió, una discusión o algo que se manifestó en medio de la relación. Llega el domingo en la mañana y ese mensaje que siempre acostumbrabas a enviar, no lo recibió esa persona. No lo recibió tu pareja. Y te podrías preguntar: ¿y qué cambió? No cambió nada, porque no le cortaron los dedos con el que él escribía el mensaje. No se le dañó el móvil que él utiliza para mandar ese mensaje. Simplemente cambió su disposición por el problema que pasó un sábado en la noche. Entonces su estado de ánimo no le daba para seguir reconociendo la belleza de esa mujer que siempre reconocía. Porque fue más fuerte en ti el sentimiento de incomodidad de esa noche al punto de sacarte o de quitarte de hacer aquellas cosas que mantenían tu relación con vida. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Cuando la iglesia se acostumbre a vivir por compromiso antes que por sentimiento, se escribirá una historia acerca de nosotros. La gente tendrá que hablar de ti, porque nada, absolutamente nada te va a detener. No caigas en el error de ser movido por sentimiento, muévete por compromiso. Ese es el problema. Yo no voy a cantar porque no siento cantar. ¿Y quién te dijo que Dios te dijo a ti que cantara cuando tú sientas? Dios te dijo que cante. Yo no voy a predicar porque no siento predicar. ¿Quién te dijo a ti que se predica cuando se siente predicar? Dios te dijo predica.
Es ahí también llevamos ese problema. Se vuelve crítica, nos convertimos en esqueléticos, espiritualmente hablando. ¿Saben cuál han sido de los mensajes más poderosos que yo he sentido que Dios me ha usado y que la gloria de Dios se ha manifestado? ¿Sabe cuál? Ese día que a lo mejor no tuve tiempo de preparar un mensaje, ese día que estaba cansado, ese día que no tenía como ánimo de ir a predicar, ese día que le decía, Señor, si pasa algo hoy, es por tu misericordia, porque de parte de mí yo creo que no se mueve una hormiga. Ese día Dios se ha movido de una forma impresionante, dándome a entender que todo ocurre por Él, no por nosotros, y que nosotros simplemente estamos en el compromiso de hacer lo que Él nos mandó a hacer y no lo que los sentimientos nos quieran poner a hacer. Hay una historia de un hombre llamado David, y hay una parte de su historia que me llama mucho la atención. Cuando usted lee en Primera de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 4 y 5, dice la palabra, los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Eso dice el versículo 4. Lo que sus amigos le dicen, desarrolla dentro de él el sentimiento de venganza, y dice la escritura que se levanta y calladamente, solamente, ni siquiera rozó su cuerpo, sino que cortó la orilla, dice la palabra, del manto de Saúl. Y el verso 5 dice, y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. En pocas palabras, David consiguió y tuvo que tragar la consecuencia de su mal acto. La consecuencia de ser movido por un sentimiento de venganza llevó a David a experimentar una frustración en su corazón, una desilusión, un desencanto, al punto de que versículos más adelante David le dijo a sus hombres, nunca más tal me acontezca. En otras palabras, nunca vuelvo a hacer lo que he hecho. Nunca me vuelvo a mover con un espíritu de venganza hacia mi hermano. Nunca le vuelvo a pagar mal por mal a aquel que me hace daño. Porque mira la frustración que tengo en este momento. Mira cómo me siento miserable. Me siento que le he fallado a Dios, que le he fallado a la iglesia, que le he fallado a los hermanos. Todo por dejarse mover de un sentimiento de venganza contra aquel que le estaba persiguiendo. Luego camino en las escrituras y encuentro otro hombre que le pasó una situación interesante para este mensaje, y es el caso del profeta Elías. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 4, dice que, y él se fue por el desierto camino de un día, y viendo un enebro se sentó debajo de él, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Escuche bien, el hombre que está declarando y que está pronunciando estas palabras no es cualquier hombre. Es el hombre que momento antes, tiempo antes, le había arrancado la cabeza a un sinnúmero de profetas de Baal. Había matado a muchos paganos. Un hombre con un coraje y una valentía determinante en ese momento que impresionaba a cualquiera, porque destruyó a todos aquellos que querían plantar el paganismo dentro del pueblo de Israel. El hombre que mató muchos hombres, ahora corren aún atemorizados por la voz de una sola mujer. Atemorizado por la voz de una sola mujer. Un hombre que mató a 400 y algo de Baales. No iba a estar con Elías el mismo Dios que estuvo cuando él destruyó a los profetas de Baales. No iba a estar el mismo Dios que lo sustentaba. No iba a ser Dios capaz de librarlo como lo libró en ese momento, como lo respaldó, no lo iba a respaldar Dios.
Pero ¿qué sucede? Lo típico de la vida. Vienen los sentimientos de miedo y de Elías se apoderó un sentimiento de temor, un sentimiento de miedo. Se asustó de una manera impresionante al punto de que no tuvo control de sus emociones. Se dislocó en ese momento, salió huyendo, atemorizado, asustado. Vio un enebro, se sentó debajo de él, le dijo a Dios, quítame la vida. Sentía tanto miedo que decía, para que me mate otro, mejor que me mate Dios. Luego, después de eso, se esconde dentro de una cueva. Y escuche esto, porque esto es interesantísimo. Estando escondido dentro de esa cueva, Elías experimentó muchas cosas interiormente. Fue un momento de frustración, un momento de temor. Se sentía ahogado, como en una burbuja, asustado. Y dice la palabra que estando en esa cueva, porque es lo que me gusta de Dios, se aparece de repente un torbellino, un viento recio que partía la peña, dice la palabra. Pero ¿qué dice? Que Jehová ahí no estaba. Luego, después del viento recio, se presenta un terremoto que se cree que va a acabar con medio mundo. Pero dice la Escritura que Jehová tampoco estaba en el terremoto. Luego del terremoto se presenta el fuego, un fuego en el lugar donde se encontraba. Pero en medio de ese fuego, de esas llamaradas, Dios tampoco estaba ahí. Pero de una manera inesperada, se presenta luego un silbo apacible que le transmitió la confianza a Elías de salir de la cueva y de poder tener contacto con Dios. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Dios? Que Dios conoce la condición de cada uno de nosotros y es experto identificando la condición de cada uno en todos los tiempos de nuestra vida, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Dios, dentro de una cueva, está viendo un hombre que está corriendo asustado. Dios, dentro de una cueva, está viendo un hombre atemorizado, un hombre que se siente indefenso en ese momento, un hombre que ya no quiere seguir viviendo, un hombre que le perdió sentido a la vida, que no quiere seguir, que quiere salir de esta tierra. Entonces Dios toma la decisión y dice, yo me voy a presentar a un corazón asustado, a un corazón con miedo, a un corazón adolorido. Si lo hago a través de un viento recio, se va a asustar, porque está amedrentado por lo que le está pasando. Si lo hago a través de un terremoto, va a salir corriendo. Su corazón no puede percibir mi presencia a través de un terremoto porque no tiene la condición. Y eso habla mucho de cuando Moisés. Dios tiene múltiples formas de cómo manifestarse. No podemos decir, porque hay gente que cree que Dios solamente se manifiesta en el silbo apacible. Error grande. No, porque cuando Moisés estaba hablando con Jehová en el monte, dice que había relámpagos, truenos, rayos y de todo, y los israelitas tenían temor. El mismo Dios que luego se le aparece a Elías. Pero luego del viento, luego del terremoto, viene un fuego. Elías sigue escondido. Dios entiende que no se puede manifestar en medio de un fuego porque va a asustar a aquel hombre que tiene su corazón golpeado por un sentimiento de miedo, que acaba de huir de una situación que cree que va a terminar con su vida. Entonces Dios, en su inmensa sabiduría, dice, mi mejor presentación para un corazón golpeado, para un corazón asustado, es un silbo apacible. Entonces Dios viene y se presenta de una manera tierna, de una manera llena de amor, de una manera que no tiene comparación, transmitiéndole así la confianza a Elías de poder acercarse y de poder sanar su corazón de tanto miedo y de tanto temor. En medio de la vida vivimos caminando, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero Dios está en medio de nosotros para siempre sanar nuestros corazones, independientemente de cuál sea la situación que quiera destruirnos en ese momento.
Y Dios siempre quiere enseñarnos y quiere capacitarnos con una actitud que sea independiente de los sentimientos. Porque ¿cuál fue la iglesia que nunca creció? Aquella iglesia que en vez de trabajar por compromiso se acostumbró a hacer las cosas por sentimiento. ¿Cuál fue el ministerio que nunca se levantó? Aquella chica o aquel chico que pretendió alcanzar esa meta movida por sentimiento antes que por compromiso. Con sentimiento no llegas a ningún lado. Los compromisos son los que te acercan a la meta determinada por Dios. Y luego quiero finalizar con una historia y quiero abundar acerca de algo que estaba aconteciendo con los discípulos y Jesús. En Lucas capítulo 9, en el versículo 54, dice la escritura: y viendo esto sus discípulos dijeron, Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo y lo consuma como hizo Elías? ¿Quiénes estaban hablando esto? Jacobo y Juan, los discípulos de Jesús, judíos. Pero ¿acerca de quiénes se estaban refiriendo? Acerca de los samaritanos. A Jesús se le presenta el caso, la situación de que tiene que ir a Jerusalén, pero se encuentra en Galilea. Y para llegar a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, hay que pasar primero por Samaria. Judíos, escuche bien, judíos y samaritanos se despreciaban mutuamente. Era una enemistad que databa del siglo 8 antes de Cristo, cuando los asirios conquistaron a los judíos. ¿Qué hicieron los samaritanos? Los samaritanos se empezaron a mezclar con los extranjeros y empezaron a adoptar sus costumbres paganas y religiosas. Y reclamaban que tenían el culto apropiado en su tierra. Y tenían un monte llamado Gerizim, al cual se iban a adorar. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían los judíos con eso? Que los judíos, en cambio, acusaban a los samaritanos de haber perdido su identidad religiosa, porque no querían aceptar a Jerusalén como el centro de la vida religiosa para todo judío. En otra palabra, y a decirle, no pueden pasar la noche en Samaria. Jacobo y Juan se enojan y dicen y se molestan y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Porque estaban airados por esa situación. Jesús se voltea y le reprende y le dicen, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Se lo voy a interpretar de otra manera. Lo que Jesús le estaba tratando de hacer entender a sus discípulos en esa ocasión era, miren, ustedes son personas que por sentimiento, cuando alguien le hace daño, ustedes le pagan mal también, pero yo no me muevo por sentimiento. Yo vine a amar al que me odia, yo vine a bendecir al que me persigue, yo vine a hacerle bien al que me hace mal. Y si los samaritanos no me soportan, yo lo voy a salvar también. Yo voy a morir por ellos también en la cruz del Calvario. Pero sus discípulos, los judíos, no lo entendían de esa manera. ¿Por qué? Porque estaban en el estado de ser movidos por los sentimientos. Qué triste es cuando lo que te condiciona son los sentimientos. Porque cuando es así, la persona entra en un estado de bipolaridad impresionante. Como decía en una ocasión en un mensaje, entran en ese estado donde un día lo quieren dulce y otro día lo quieren salado. Donde un día lo quieren azul y otro día cambian de parecer y lo quieren rojo. Son bipolares, no viven enfocados, no saben lo que quieren. Porque el sentimiento le hace sentir bien hoy y hoy quieren trabajar, hoy quieren comerse el mundo, hoy quieren evangelizar en el metro, hoy quieren hacer todo para la iglesia, pero mañana se levantaron depresivos, sin ánimo y no quieren hacer absolutamente nada. Y no se dan a entender que son etapas de la vida con las cuales nosotros tenemos que vivir, pero que se puede vivir en victoria en medio de ella. Por eso es que Dios nos enseña a tener una actitud que viva por encima de los sentimientos, para que nosotros entendamos que las cosas para Él hay que hacerlas cuando sintamos hacerlas y cuando no también. El diablo ataca mucho a la mujer con ese tema. ¿Sabe? Gusta encajar a todo el mundo en un mismo zapato, porque soy de lo que creo que no todo el mundo es igual. Pero en un gran número, la mujer es muy dependiente de sentimientos. La mujer es muy movida por los sentimientos. Una mujer, tú le haces algo que la hiere
y le es incómodo volver a restaurar ese momento contigo. En cambio, el hombre a lo mejor le hacen algo, se le olvida. Pasó algo, lo que sea, le arregla una cenita bien media cómoda, 2 o 3 baleadas en un plato con un buen zumo y de todo, y se le olvidó lo que tú le hiciste. Porque somos como así, pero la mujer no. La mujer necesita un buen sentimiento, necesita una buena emoción como para moverse. Pero entonces, ¿qué pasa a esa mujer que Dios la llama para hacer algo grande? Si no conoce este principio, va a vivir una vida derrotada todo el tiempo. Va a vivir un fracaso contundente en todas las etapas de su vida. Porque el enemigo siempre va a querer atacarla con los sentimientos. Siempre. Quiero decirte en esta hora que el mismo Dios que se movió con Elías frente a los profetas de Baal es el mismo Dios que estará contigo cuando escuches la amenaza de Jezabel. Es el mismo Dios que estará contigo en tiempos de desilusión, en tiempos de amargura, en tiempos de rechazo. Aprenda a vivir por compromiso. Aprenda a no depender de los sentimientos. Aprenda que las cosas hay que hacerlas. Yo solamente necesito fuerzas para hacer las cosas. No necesariamente tengo que sentirme bien. Tengo más bien que estar bien. Solamente necesito estar bien aunque no me sienta bien. ¿Cómo se explica eso? Porque hay cosas que son buenas que tú tienes que hacerlas, que Dios te ha pedido que la hagas, pero a lo mejor no te sientes con el ánimo de querer hacerlas. Y lo que tú tienes que tener presente en tu mente, dentro de tu interior, es que sientas hacerla o no, es bueno lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuántos están aquí? Y si tienes que volver a levantar ese altar de adoración en la mañana como antes lo hacía, vuelve a levantarlo. Y si tienes que volver a levantarte en ese matutino, y si tienes que volver a estudiar la Biblia como la estudiaba, vuelve a estudiarlas. Y si quieres volver a soñar con ser un gran predicador, una gran predicadora, vuelve a soñar. Pero aprende a depender del compromiso y no del sentimiento, porque el sentimiento es como una ola del mar que lleva a la persona de un lugar a otro. Es como un viento que arrastra las hojas de un lugar a otro. Cuando yo aprendo a vivir por compromiso, soy como una roca fuerte en medio de los tiempos. Nada ni nadie me va a detener. Alabado sea su nombre. ¿Quién dijo que tu vida va a terminar ahí? Si Dios te llamó para que tú consigas lo que Él dijo, para que tú seas lo que Él quiere, no creas a lo que el enemigo quiere decir en tu presente, porque tienes una profecía desde tu pasado, tienes una profecía que te fue dada en Galilea, de que aunque en Samaria la cosa esté difícil, vas a llegar a Jerusalén. Pero entiende algo, antes de disfrutar los beneficios de Jerusalén, hay que tener los corajes para enfrentar a Samaria. Hay que tener la valentía y las agallas de poder atravesar por Samaria, y es lo que muchos no quieren. Todos quieren de un brinco llegar a Jerusalén. Todos queremos grandes cosas. Y no te das cuenta que son etapas de la vida. Y no te das cuenta que para ser prosperado hay que experimentar una escasez. Para experimentar una transformación a lo mejor hay que pasar por tiempos dolorosos. Sigan cantando. Levanta tu mano ahí donde estás. Nada se puede Cántalo. comparar a ese gran amor que fuiste a